Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El tema a tratar hoy es el proceso empresarial y modelado funcional. El modelado funcional describe procesos de negocio y la interacción de un sistema de información con su entorno. En el desarrollo de sistemas orientados a objetos hay dos tipos de modelos que son utilizados para describir la funcionalidad de un sistema de información. Uno es el caso de uso y otro es el diagrama de actividad. Eh, los casos de uso se utilizan para describir las funciones básicas del sistema de información. En cambio, los diagramas de actividad admiten el modelado lógico de procesos de negocio y flujo de trabajo. Ambos pueden ser utilizados para describir el sistema actual tal y como está y el sistema futuro que se está desarrollando. Lo que queremos lograr con este video es que aprendamos a comprender el proceso utilizado para identificar los procesos de negocios y casos de uso. Comprender el proceso utilizado para crear diagramas de casos de uso. Comprender el proceso que se utiliza para modelar los procesos de negocio mediante el uso de diagramas de actividad. Entender las reglas y directrices para llevar a cabo un correcto diseño de los diagramas de actividad. Comprender el proceso utilizado para crear descripciones de casos de uso. Además, debemos entender las reglas y directrices para las descripciones de casos de uso y ser capaz de crear modelos funcionales de los procesos de negocio, utilizando los diagramas de caso de uso, las descripciones de caso de uso y los diagramas de actividad. Además de esto, ya como vimos en el video anterior, tratamos sobre la técnica de la recolección de requisitos, las que eran la observación, las reuniones HAT. Usando esta técnica, el analista determina los requerimientos o requisitos y crea una definición de estos. La definición de estos es en sí lo que va a ser el sistema. En este video vamos a discutir cómo la información que se recopila usando estas técnicas ya antes estudiadas se organiza y se presenta en forma de diagramas de caso de uso, diagrama de actividad y descripciones de caso de uso. Los diagramas de actividad se utilizan normalmente para aumentar nuestra comprensión del negocio y nuestros modelos de casos de uso. Técnicamente, un diagrama de actividad se puede usar para cualquier tipo de actividad de modelado de procesos. Los diagramas de actividad y casos de uso son modelos lógicos que describen las actividades del dominio del negocio, sin sugerir cómo se llevan a cabo. Los modelos lógicos son a veces referidos como modelos del dominio del problema. Identificación del proceso de negocio con casos de uso y diagramas de casos de uso. A continuación vamos a hablar de cómo identificar los procesos de negocio para llevar a cabo los casos de uso y los diagramas de casos de uso. Bueno, para esto hay que seguir algunos pasos. Ya como en el video anterior aprendimos sobre estrategias y técnicas que son útiles para la identificación de los diferentes procesos comerciales de un sistema, de ahí sacamos lo que son las definiciones de los requisitos. En cambio, en este video aprendemos cómo comenzar a modelar esos procesos comerciales con el uso de los diagramas de caso de uso, también los casos de uso y las descripciones de los casos de uso, además del diagrama de actividades. Un analista también puede emplear los casos de uso y el diagrama de casos de uso para comprender mejor la funcionalidad del sistema a un nivel muy alto. La definición de requisitos que hicimos anteriormente define qué sistema vamos a crear. En cambio, en este capítulo vamos a comprender
cómo la información que se recopila mediante las técnicas antes mencionadas se organiza y se presenta en forma de las herramientas que ya nombramos anteriormente, como son los diagramas de caso de uso, diagrama de actividad y descripción del caso de uso. Un diagrama de caso de uso proporciona una forma simple y directa de comunicarle a los usuarios exactamente lo que hará el sistema. Luego se dibuja un diagrama de casos de uso al recopilar y definir requisitos para el sistema futuro. Los elementos de los diagramas de casos de uso. Los elementos son los actores, los casos de uso, que generalmente son las acciones, los diagramas de casos de uso y las relaciones entre los elementos. ¿Qué son los actores? Un actor es un usuario específico, pero en su lugar es un rol que un usuario puede jugar mientras interactúa con el sistema. También puede representar otro sistema en el que el sistema actual interactúa. Aquí vemos una imagen de cómo se representa a un actor. Los casos de uso. Un caso de uso es representado por un óvalo en el lenguaje unificado de modelado. Es un proceso importante que el sistema realiza y eso beneficia a un actor o actores de alguna manera. Hay ocasiones en que un caso de uso incluye, extiende o generaliza la funcionalidad de otro caso de uso en el diagrama. Aquí tenemos un ejemplo donde encontramos dos actores. Encontramos 4 actores, que son el doctor, el que maneja el negocio, el paciente y los nuevos pacientes y los pacientes antiguos. Aquí los óvalos son los casos de uso y denotan las acciones, y las relaciones son las que están con las flechas que unen a los casos de uso. La línea punteada que vemos que tiene una flecha en la parte superior, en la parte de Manage Appointment, esa es una relación de generalización. En cambio, los que tienen la etiqueta Extend es una relación de extensión. Las que tienen la etiqueta Include es una relación de inclusión. Los límites del sujeto. Encerrados en el límite del tema, que es una caja que define el alcance del sistema y delinea claramente qué partes del diagrama son externas o internas. Un límite del sujeto se puede usar para separar el software del sistema de su entorno, un subsistema de otros subsistemas dentro del software del sistema, o un proceso individual en un sistema. Como quien dice, los límites del sujeto sirven para delimitar ciertas cosas. Ahora venimos con las asociaciones o relaciones. Los casos de uso están conectados a los actores a través de relaciones de asociación. Las relaciones muestran con qué casos de uso interactúan los actores. La asociación típica que se representa es la comunicación bidireccional entre el caso de uso y el actor. Aquí como estamos viendo, aquí tenemos 4 actores, en la parte media tenemos los 3 casos de uso y ahí las uniones o asociaciones, esas son las relaciones bidireccionales entre un actor y un caso de uso. Identificación de los casos de uso. Para una correcta identificación de los casos de uso, se debe revisar la definición de requisitos. En segundo lugar, identificar los límites del sujeto. En tercer lugar, identificar a los actores principales y sus objetivos. En cuarto lugar, identificar los procesos de negocio y los principales casos de uso. Y en quinto y último lugar, revisar cuidadosamente el conjunto actual de casos de uso. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que son el concepto de cada una de las relaciones. Las relaciones de asociación son aquellas que vinculan a un actor con el caso de uso con el que interactúa, o estas también son las que dijimos en antes, las bidireccional. En cambio, una relación de inclusión que tiene la etiqueta Extend representa la inclusión de la funcionalidad de un caso de uso dentro de otro caso de uso. Tiene una flecha dibujada desde el caso de uso base hasta el caso de uso usado. En cambio, una relación de extensión representa la extensión del caso de uso para incluir un comportamiento opcional. ¿Qué quiere decir opcional?
que se puede dar o no se puede dar. La etiqueta que va en la relación es la etiqueta stem. Tiene una flecha dibujada desde el caso de uso de extensión hasta el caso de uso base. En cambio, una relación de generalización representa un caso de uso especializado a uno más generalizado. Y tiene una flecha del caso de uso especializado al caso de uso base. ¿Cómo creamos un diagrama de caso de uso? La creación de los diagramas de caso de uso tiene que ser un proceso minucioso y sistemático. En primer lugar, dibujamos y colocamos los casos de uso en el diagrama. ¿Qué quieren decir los casos de uso? Como dijimos antes, un caso de uso es representado en el lenguaje UML con un óvalo, que denotan una acción. En segundo lugar, dibujamos y ubicamos los actores en el diagrama, los actores principales, ya siguiendo los pasos anteriores para la identificación. En tercer lugar, dibujamos el límite del sujeto en el diagrama. Y en cuarto lugar, agregamos asociaciones entre estos elementos. Aquí tenemos un diagrama de casos de uso entre un estudiante y el dueño del apartamento. Modelado de procesos con los diagramas de actividad. ¿A qué nos referimos con el modelado de procesos con diagramas de actividad? Los procesos de negocios normalmente en todos los departamentos funcionales, desde una perspectiva orientada a objetos, estos procesos se representan mediante objetos del mundo real. Una vez analizándolo de una forma muy detallada, muchos de desarrollo de sistemas orientados a objetos anteriormente tenían otro enfoque, ya que ignoraban el modelado de procesos de negocio. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que el modelado de los procesos de negocio es una actividad muy constructiva que se puede utilizar para dar sentido a la definición de requisitos. El único problema potencial de la construcción de modelos de procesos de negocio desde una perspectiva de desarrollo de sistemas orientados a objetos es que tiende a reforzar una funcionalidad de descomposición. ¿Qué quiere decir? Que como cada objeto representa algo del mundo real, del sistema que estamos haciendo, vamos a separar ciertas partes. Por ejemplo, en una empresa que tenga clientes, proveedores, productos, cada uno de esos lo podemos representar como un objeto. Entonces ahí obtenemos múltiples cosas. Los modelos de los procesos de negocio describen las diferentes actividades que al combinarse soportan los procesos. Los procesos de negocio aparecen normalmente, así como dijimos, en todos los departamentos funcionales, como por ejemplo la creación de un nuevo producto implica muchas actividades diferentes que combinan los esfuerzos de muchos empleados. Sin embargo, siempre y cuando se utilice correctamente, los modelos son herramientas muy poderosas para comunicar la comprensión actual del analista en torno a los requisitos, para que el usuario los pueda entender. Martin Schwarzenbauer proporciona un conjunto de mejores prácticas a seguir cuando el modelado de negocios tiende a ser un poco complicado. Una de las cosas que dice él es que uno tiene que ser realista, ya que prácticamente es imposible identificar todo lo que hay en el proceso de negocio en el momento en que estamos. Conforme evoluciona el desarrollo, se van a ir dando nuevas cosas, van a ir cambiando nuevas cosas, la tecnología va cambiando y ahí se va agregando nuevos requisitos. También nos dice que tenemos que ser ágiles, porque a pesar de que podría no identificar todas las características individuales de un proceso de negocio, las características que nosotros identificamos deben ser identificadas en una manera rigurosa. Todo el modelado es una actividad de colaboración social, por lo tanto, los modelos de los procesos de negocio deben realizarse con equipos.
no por individuo. Cuando una persona crea un modelo, la posibilidad de mezclar o la omisión de las tareas importantes es mucho mayor. El modelo de proceso de negocio se debe hacer de una manera iterativa. ¿Qué quiere decir sistemática? Paso a paso. ¿Cómo entender mejor un proceso de negocio? Además, tendrá que volver a la versión documentada del proceso y revisarlo, por si acaso existe un cambio. También nos dice que al modelar un proceso de negocio hay que mantener la concentración en ese proceso específico, no enfocarnos en otro al mismo tiempo. Los elementos de un diagrama de actividad. Los elementos de un diagrama de actividad son, por ejemplo, las acciones y actividades, los objetos de los nodos, los flujos de control y flujos de objetos. Hay también lo que son el nodo inicial, el nodo de final de la actividad, el nodo de final del flujo, el nodo de decisión, el nodo de fundición, el nodo tenedor, el nodo de unión y de camino. Las directrices para la creación de diagramas de actividad. Existen varias directrices que nos permiten crear de una forma apropiada los diagramas de actividad. Una de ellas es establecer el contexto o el alcance de la actividad que se está haciendo modelada en ese momento. Identificar las actividades, los flujos de control y los flujos de objetos que se producen entre las actividades. También nos dice que identificamos todas las decisiones que son parte del proceso que se está modelando. También nos dice que identifiquemos cualquier perspectiva para el paralelismo en el proceso y dibujar el diagrama de actividad. ¿Qué nos quiere decir cuando dice identificar cualquier perspectiva? Eso quiere decir que hay distintos puntos de vista para un mismo proceso. Entonces nosotros tenemos que llegar a un acuerdo para poder sacar un modelado comprensible. Los diagramas de actividad nos ayudan a modelar lo que son el flujo de las actividades que se dan en un proceso. Además de eso, también aquí vamos a hablar de cómo se puede crear un diagrama de actividades de una forma muy sensata y que obtengamos un resultado final excelente. El primer paso que debemos de hacer es elegir un proceso de negocio. Luego, identificar las actividades que se dan en este proceso de negocio. En tercero, identificar los nodos y los flujos de control. En cuarto lugar, identificar los nodos y los flujos de objetos. Y por último, dibujar el diagrama, ya cuando hemos obtenido previamente todo lo que necesitamos. Los diagramas de actividad representan las principales actividades y las relaciones entre las actividades en un proceso. Vamos a hablar de cada uno de los elementos que mencionamos anteriormente. Acciones y actividades. Se realizan por algún motivo comercial específico. Pueden representar un comportamiento manual o computarizado. Se representa en un diagrama de actividad como un rectángulo redondeado. Debe tener un nombre que comience con un verbo y termine con un sustantivo. Por ejemplo, obtener información del paciente o del cliente, realizar pagos. Los nombres deben ser cortos, pero contienen suficiente información para que el lector pueda entender fácilmente lo que hacen. La única diferencia entre una acción y una actividad es que una actividad puede descomponerse más en un conjunto de actividades o acciones, mientras que una acción representa una simple pieza no descomponible del comportamiento general de ese modelo. Por lo general, solo las actividades se usan para procesos de negocios o modelos de flujo de trabajo. En la mayoría de los casos, cada actividad está asociada a un caso de uso. Nodos de objetos. Las actividades y acciones típicamente modificadas transforman objetos. ¿Qué quiere decir? Los nodos de objetos modelan estos objetos
en un diagrama de actividad. Se representan mediante rectángulos. El nombre de la clase del objeto está escrito dentro del rectángulo. Además representan el flujo de información de una actividad a otra. Flujos de control y flujos de objetos. Los flujos de control modelan las rutas de ejecución a través de un proceso comercial. Un flujo de control se representa como una línea continua, con una punta de flecha que muestra la dirección del flujo. Los flujos de control solo se pueden unir a acciones o actividades. En cambio, los flujos de objetos modelan el flujo de los objetos a través de un proceso de negocios, debido a que las actividades o acciones modifican o transforman a estos objetos. Estos son necesarios para mostrar los objetos reales que entran y salen de las acciones o actividades. Un flujo de objeto individual debe estar unido a una acción o actividad en un extremo y un nodo de objeto en el otro extremo. Los nodos de control. Hay 7 tipos diferentes de nodos de control. El inicial, que nos refleja la actividad final, el que nos refleja el flujo final, el nodo de decisión, el nodo de fusión o fundición, el nodo tenedor y el nodo de unión. Un nodo inicial representa el comienzo de un conjunto de acciones o actividades. Un nodo de actividad final, en cambio, se utiliza para detener el proceso que se modela. Cada vez que se alcanza un nodo de actividad final, todas las acciones y actividades se finalizan inmediatamente, independientemente de si se han completado o no. Un nodo de flujo final es similar a un nodo de actividad final, excepto que tiene una ruta de ejecución específica a través del proceso de negocio, pero permite que continúen las otras rutas simultáneas o paralelas. Un nodo de flujo final se muestra como un círculo pequeño con una X dentro de ella. En cambio, los nodos de decisión y combinación admiten el modelo de la estructura de decisión de un proceso comercial. El nodo de decisión se usa para representar la condición de prueba real, que determina cuál de las rutas que salen del nodo de decisión debe atravesarse. Cada ruta de salida debe etiquetarse con una condición de guardia. ¿A qué nos referimos con una condición de guardia? Esta representa el valor de la prueba para que se ejecute esa ruta en particular. Técnicamente hablando, no deberíamos omitir el nodo de fusión o fundición. Sin embargo, a veces ser técnicamente correcto de acuerdo a las reglas de diagramación del lenguaje UML hace que el diagrama se vuelva confuso. Una buena dosis de sentido común puede ser de gran ayuda. El nodo de unión permite modelizar o modelar procesos paralelos y concurrentes. Se usa para dividir el comportamiento del proceso comercial en múltiples flujos paralelos o concurrentes, a diferencia del nodo de decisión. Las rutas no son mutuamente excluyentes, es decir, ambas rutas se ejecutan simultáneamente. El nodo de unión simplemente reúne los flujos separados, paralelos o concurrentes en el proceso de negocio en un solo flujo. Los swing lane o carriles se pueden usar para asignar responsabilidades a objetos o individuos que realizarán realmente la actividad. Esto es especialmente útil cuando se modela un flujo de trabajo en negocios y se logra mediante el uso de estos carriles. Esta asociación de actividades con roles externos, internos y el sistema es muy útil para crear las descripciones de casos de uso que se describen más adelante en este video. Pauta para crear diagramas de actividad. Un personaje que sabe de lo que estamos hablando, de la materia, como es Scott Ambler, sugiere las siguientes pautas al crear diagramas de actividad.
Debido a que un diagrama de actividad se puede usar para modelar cualquier tipo de proceso, se debe establecer el contexto o el alcance de la actividad. Además de identificar las actividades principales, los flujos de control y objetos, las decisiones que sean parte del proceso de modelado, entre otras cosas. Documentación del proceso de negocios con casos de uso y descripciones de los casos de uso. Los diagramas de casos de uso proporcionarán una vista previa o vista de pájaro de la funcionalidad básica del negocio. Los casos de uso son los principales motores para todas las técnicas de creación de diagramas UML. Los casos de uso captan la interacción típica del sistema con los usuarios del sistema, como son los usuarios finales y otros sistemas. Estas interacciones representan la externa o funcional, vista del sistema desde la perspectiva del usuario. Los tipos de casos de uso. Un caso de uso general permite al analista y al usuario estar de acuerdo en un alto nivel en el desarrollo del sistema. Un caso de uso esencial es aquel que describe solo las cuestiones esenciales necesarias para entender la funcionalidad requerida. Un caso de uso real va más allá y describe un conjunto específico de pasos. Elementos de una descripción de casos de uso. Como primer elemento tenemos la descripción general de la información. La información general identifica el caso de uso y ofrece la información básica sobre el caso de uso. ¿A qué nos referimos con la información básica? Al nombre del caso de uso, al número del caso de uso, a los tipos de casos de uso, al actor principal, una descripción breve y el nivel de importancia, primaria o secundaria. Las relaciones. Estas explican cómo el caso de uso está relacionado con otros casos de uso y usuarios. Hay 4 tipos básicos de relaciones: asociación, extensión, inclusión y generalización. Una relación de asociación documenta la comunicación que tiene lugar entre el caso de uso y los actores que utilizan el caso de uso. En cambio, una relación de inclusión representa la inclusión obligatoria de otro caso de uso. Una relación de extensión representa una actividad, relaciona el caso de uso con una actividad que se puede llevar a cabo o no. Igualmente, el flujo del proceso no es dependiente de esta actividad. Y la relación de generalización, así como dijimos anteriormente, se basa en un caso de uso más generalizado, forma relaciones con casos de uso más generalizados. Los flujos de eventos. Hay 3 categorías de flujos de eventos: flujo normal de eventos, los subflujos y el flujo alternativo o excepcional. Y hay ciertas características opcionales de lo que son las descripciones del caso de uso. Lo que es el nivel de la complejidad, la cantidad de tiempo estimado en ejecutar el caso de uso, sistema al que se asocia el caso de uso, los flujos de datos específicos entre el actor principal y el caso de uso específico. Directrices para la creación de las descripciones de los casos de uso. La esencia de un caso de uso es el flujo de eventos, o flujo de acciones o actividades. Escribir cada caso de uso de la siguiente manera: primero el sujeto, después el verbo y por último el objeto, que va incluido en este caso de uso. Especificar el iniciador de la acción y el receptor. Escribir desde la perspectiva de un observador independiente. Escribir cada paso en el mismo nivel de abstracción. Asegurarse de que el grupo de acciones son correctos. A continuación vamos a hablar de lo que es la creación
de la descripción de los casos de uso. Si seguimos estos 7 pasos a cabalidad, vamos a obtener un buen producto final. Bueno, primero, escoger el caso de uso. En segundo lugar, crear la visión general de la descripción. En tercer lugar, describir el flujo normal de eventos, tal y como se desarrolla en el mundo real. Comprobamos este flujo normal si que es correcto. En quinto lugar, identificamos el flujo alternativo o excepcional. Luego revisamos la descripción del caso de uso y esta revisión la hacemos hasta terminar y que el caso de uso quede completamente terminado. A continuación vamos a hablar de lo que es la verificación y validación de los procesos de negocio y los modelos funcionales. Esto incluye las pruebas de los modelos de cada caso de uso. Además, nos ayuda a tener la seguridad que los diagramas de actividades, descripciones de los casos de uso y diagramas de casos de uso permitan describir correctamente los requisitos funcionales. Verificación y validación a través de un guardia o un tutorial. ¿A qué nos referimos con un guardia o tutorial? Es una revisión de los diferentes modelos y diagramas creados durante la revisión funcional. Vamos a revisar mediante esta herramienta se va a revisar paso a paso lo que se ha hecho en los diferentes modelos y diagramas creados durante el proceso. Por lo general, integran en este grupo varias personas que provienen del equipo de desarrollo y además el cliente o usuario. Los miembros del equipo deben estar completamente preparados. Deben descubrir los errores potenciales, dar su punto de vista y tratar de solucionarlos. Verificación y validación del modelo funcional. Cuando hacemos una comparación de un diagrama de actividad con la descripción de casos de uso, deben haber por lo menos un evento grabado en el flujo normal de los acontecimientos o en el subflujo o flujos alternativos o excepcionales de la descripción de caso de uso para cada actividad o acción que se incluye en un diagrama de actividad, y cada evento debe estar asociado con una actividad o acción. Además, todos los objetos presentados como un nodo en un diagrama de actividad deben mencionarse en un evento en el flujo normal de los acontecimientos, también en un subflujo o flujos alternativos o excepcionales de la descripción de los casos de uso. El orden secuencial de los acontecimientos en una descripción de casos de uso debe ocurrir en el mismo orden secuencial de las actividades contenidas en un diagrama de actividad. Cuando se compara una descripción de casos de uso con un diagrama de casos de uso, tiene que haber solamente una descripción de caso de uso para cada caso de uso y viceversa. No puede haber dos ni más, solamente puede haber una y solamente una para cada descripción de caso de uso. Todos los actores que figuran en la descripción de caso de uso deben ser retratados en el diagrama de casos de uso. No puede faltar ningún actor en el diagrama de casos de uso. En algunas organizaciones se ve que incluyen también las partes interesantes que figuran en la descripción del caso de uso como actores en el diagrama de casos de uso. Todas las otras relaciones que figuran en una descripción de caso de uso, como la inclusión, la asociación, la extensión y la generalización, deben ser retratadas en un diagrama de casos de uso. Y se debe cumplir con los requisitos de los diagramas específicos, lo que mencionamos anteriormente, las directrices y las pautas que vimos para una correcta creación de tanto de los casos de uso, de los diagramas de casos de uso, de las descripciones de casos de uso y de los diagramas de actividad, para un correcto modelado y obtener un producto final que a largo plazo no vaya a ser no vaya a causar problemas al cliente.
También se debe estudiar, así como dijimos, todos los procesos de la empresa. No puede faltar ni uno de los principales. Ya si se olvida uno, en la evolución del desarrollo se pueden ir recabando nuevos requisitos o definiciones de requisitos. Luego se pasa estos requisitos, se los ordena y vamos haciendo lo que es los casos de uso, que denotan una opción o actividad del proceso comercial. Luego identificamos los actores principales que intervienen en dicha acción o actividad. En ese momento, ya que tenemos esos elementos, procedemos a realizar el diagrama de casos de uso para tener una visualización del proceso, ya con gráficos. Luego que ya tenemos el diagrama de caso de uso, podemos hacer lo que es la descripción de los casos de uso, algo que es textual. Siempre se debe comenzar con un verbo en infinitivo, no debe ser muy largo el título principal o el tema del caso de uso o el caso de uso. En la descripción o resumen se debe de resumir la actividad que se está llevando a cabo en ese caso de uso de una forma técnica.